Yo debería agradecerle a los organizadores que me hayan invitado a dar esto, pero el que me hayan puesto después de Enrique es una trampa, porque él es infinitamente muy simpático y cuenta las cosas muy bien. Yo, según dicen mis amigos, puedo ser graciosa, o sea, también soy graciosa, pero no, lo que voy a hablar aquí no es tan gracioso, o sea, porque lo voy a tratar desde un punto de vista serio. Lo que yo tengo que decirle, hablarle, es de la biología de la determinación sexual en humanos, porque hay biología detrás de la determinación sexual y no solo comportamiento. Y para ello voy a empezar leyéndole una pequeña historia que no les va a resultar a ustedes extraña, y que dice lo siguiente. La familia de María espera intranquila en la salita de familiares junto al paritorio del Hospital General. Llevan un par de horas deseando que llegue el momento en el que la enfermera anuncie «¿Ha sido una niña?» o «¿Ha sido un niño?». Cuando eso suceda, todos sonreirán y se abrazarán, pero el momento tarda. Por fin sale la matrona que atiende a María y dice «Todo ha ido estupendamente y tanto la madre como la criatura están bien, pero realmente no sabemos si es niño o niña». La frase crea estupor y es que parece como si lo importante no fuera que hubiera nacido un ser humano bien formado, sino cuál es su sexo, cómo lo van a escribir en el registro civil, qué nombre le van a dar para andar por el mundo. Esta historia me lleva a lo que, cómo quiero yo contarles cuál es la base biológica de la determinación sexual. Y lo que voy a hablar va a ser, primero voy a hablar una pincelada de genética, que es mi campo. Después voy a hablar de la biología del desarrollo, el general y concretamente el sexual. Y al final hablaré de qué pasa cuando no ocurre lo estándar. Y yo voy a ser muy clara en mi planteamiento. Mi planteamiento es que no existe tal cosa como el sexo binario, es decir, no existe hombres y mujeres, hombres por un lado, mujeres por otro, azul y rosa, sino que entre el azul y el rosa hay un mundo que es multicolor, ¿vale? Tenemos un espectro en cuanto a esto. Para ello, entonces voy a empezar con la pincelada genética y lo primero es definir qué es la genética. La genética es una definición muy sencilla que dice que es la ciencia que estudia la herencia y la variación, es decir, estudia por qué los hijos se parecen a sus padres, pero por qué son distintos entre sí. Si lo dibujamos esta familia en una forma más esquemática, que sería un árbol genealógico, aquí tenemos la familia Simpson, y la clave de por qué los hijos se parecen a sus padres, pero son distintos entre sí, está en una molécula muy hermosa que se llama ADN. Los padres le transmiten a sus hijos la molécula ADN, pero a cada uno de los hijos las moléculas que le transmiten son distintas, de manera que los hijos se parecen a sus padres porque ellos le han dado sus moléculas de ADN, pero son distintas entre sí porque la molécula que le han dado a cada uno es distinta. Bien, el material genético, el ADN, es el material genético de todas las células, tanto de las células bacterianas, como esta que está aquí dibujada, como las células animales, como las células vegetales. Todas tienen como material genético el ADN. Y el ADN es ni más ni menos que una cinta muy grande en la cual están las instrucciones para hacer todo lo que hay en una célula. O sea, nuestro ADN, el ADN que tenemos, constituye nuestro libro de instrucciones. El libro de instrucciones, que es un libro muy gordo, que tendría aproximadamente, si fuera un libro de verdad, tendría aproximadamente unos 4 millones de páginas, y que constituye lo que denominamos el genoma humano. El genoma humano, entonces, es el ADN que tenemos todos y que va a dirigir en cada una de nuestras células todas las actividades. Bueno, como es un libro muy grande, ese libro se divide en tomos, de los cuales, que se llaman los cromosomas, de los cuales tenemos una colección que es la que está aquí dibujada. Tenemos en total 24 cromosomas distintos, de los cuales del 1 al número 22 son lo que denominan los autosomas, y el 23 sería el cromosoma X y el 24 sería el cromosoma Y, que son los cromosomas sexuales. Pues
la instrucción, una instrucción es lo que biológicamente o genéticamente definimos como un gen. Un gen no es ni más ni menos que un trozo de la molécula de ADN presente en un individuo que genera mediante distintos procesos una proteína. Los genes son entonces las instrucciones, las proteínas son lo que hacen todo dentro de la célula. Les pongo aquí unos ejemplos. He puesto aquí el ejemplo de lo que yo he denominado gen H, que determina una proteína que se llama hemoglobina, que todos conocen. Es la proteína que lleva el oxígeno a todos nuestros tejidos. He puesto ahí el gen I, que determina la insulina, que es la que controla la glucemia en un individuo. Y he puesto ahí un gen, una instrucción, que he denominado gen L, que determina unos tipos de proteínas muy interesantes, que es lo que se llaman los enzimas. Los enzimas son proteínas que hacen transformaciones dentro de la célula. En este caso, la lactasa que yo he dibujado, que yo he reflejado ahí, es una enzima que transforma, que es capaz de degradar la lactosa, el azúcar propio de la leche, y descomponerla en glucosa y galactosa, que es asimilable por nosotros. Y que más tarde volveré sobre esta proteína. O sea, la lactasa hace una transformación dentro de la célula. Los genes no siempre tienen que estar produciendo proteínas, como está aquí dibujado, sino que pueden estar activos o en otro momento o en otros tejidos puede estar inactivo. De manera que hay tejidos en los que se fabrica, el gen fabrica la proteína correspondiente y otros tejidos en los que estando presente ese gen no es activo y no produce esa proteína. Otra característica que tienen los genes es que pueden sufrir cambios, pueden sufrir mutaciones que ya Enrique ha mencionado. Cambios en el ADN que puede pasar a la siguiente generación. Y estos cambios pueden ser cambios de tipo cuantitativo, es decir, que ese gen produzca más unidades de proteína por minuto o por unidad de tiempo, o menos cantidad de proteína por unidad de tiempo, incluso ninguna. Y cambios cualitativos que determinen que se haga una proteína que esté truncada y no sea efectiva, o que se produzca una proteína que sea ligeramente distinta y haga algo nuevo. Cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Vale, ya tenemos varias premisas de lo que nos interesa. Nuestras células tienen 2 copias de cada cromosoma. 2 del 1, 2 del 2, 2 del 3, porque proceden de la fusión del óvulo y el espermatozoide, que cada uno de los cuales lleva una sola copia de cada cromosoma, que al unirse formando lo que se denomina un cigoto, van a tener, esta primera célula va a tener 2 copias de cada cromosoma y algunos de ellos van a tener 2 cromosomas X y eso será una mujer. Esta sería la fórmula cromosómica. 46XX sería una mujer y 46XY tendría un X y un Y, sería la fórmula para un hombre. Y aquí tenemos la primera diferencia entre hombres y mujeres, que es que el sexo cromosómico nos dice que un XX es una mujer, un XY es un hombre. Bien, ¿qué pasa una vez que se han unido el óvulo y el espermatozoide? Aquí lo que ocurre es el desarrollo para dar lugar al niño que va a nacer. Y en primer lugar, ese desarrollo consiste en una proliferación celular. Las células se van multiplicando hasta formar una fórmula que se llama el blastocisto y se van diferenciando en otro momento de la embriogénesis para dar lugar a los distintos tejidos. Y lo que ocurre en todos estos procesos, en todas estas etapas, es un guirigay impresionante. Los 20.000 genes que tenemos se ponen algunos en acción, otros se apagan, uno se enciende, uno influye sobre el otro, de manera que lo que encontramos aquí es realmente el genoma en acción. Y ahí he puesto, esto quizá no se vea muy bien, pero es una obra de arte, que lo que se llama Genes in Action, que no representa nada para que se den ustedes cuenta del follón que tiene que ocurrir desde que se forma la primera célula, esta primera célula que es el cigoto, hasta que nace un niño. Vale, pues todo ese guirigay tiene que
coordinarse perfectamente. Y lo que nace al final es un niño, un ser humano completo. Y eso es un milagro maravilloso. De lo primero que nos tenemos que sorprender. No que sea niño, que sea niña, sino que nazca un ser vivo como humano tan complejo, completo, es un milagro, ¿vale? Eso es lo que nos tenemos que sorprender, ¿vale? Después de entonces del sexo cromosómico hay otras muchas cuestiones que influyen en qué es lo que es, al final ese niño sea un niño que denominamos varón o un niño que denominamos hembra. Y es de lo que voy a comentar, que son, he hablado ya de los genes, perdón, de los cromosomas, ahora después voy a hablar de los genes, las gónadas internas y externas, el sistema neuroendocrino y las hormonas, y de lo que no voy a hablar, que probablemente se trate esta mañana, esta tarde o incluso mañana, es de la conducta, porque la conducta también hace que una persona se comporte como un varón o se comporte como una mujer. De eso no voy a hablar, yo voy a hablar exclusivamente de la biología. Este es una fotografía de barrido de los dos cromosomas que más nos incumben en cuanto al sexo, el cromosoma X y el cromosoma Y. El cromosoma Y contiene un gen, ya les he dicho, una instrucción, que se llama SRI, por Sex Determining Region of the Y Chromosome. SRI es importantísimo en este desarrollo. Es tan importante que esta transparencia que es endemoniada, porque desde luego desde el final solo verán ustedes unos bonitos colores, pero lo que quiere contar es qué pasa, la cantidad de genes que se activan y se inactivan para dar lugar desde el cigoto hasta el desarrollo de un hombre y una mujer, en el desarrollo sexual. He ampliado la parte central para que vean ustedes una cuestión que es lo importante que es el que ese individuo en ese cigoto haya un cromosoma Y o que no lo haya, y si hay un cromosoma Y que esté activo el gen SRI. De manera que si existe cromosoma Y y existe SRI, todo va hacia que el individuo sea un varón. Si no existe el Y o no está activo el SRI, todo va hacia una mujer. O sea, SRI es esencial para que esa persona se desarrolle como persona masculina. Bien, vamos a hablar de otras cosas que ocurren en el feto para que eso, digamos, tenga al final una entidad. Vamos a hablar de las gónadas y los genitales internos. Las gónadas y los genitales internos se desarrollan a partir de una estructura que es indiferenciada, que es esta de aquí, que es como si fuera un alfarero, lo primero que construye es algo al que al final sus dedos le van a dar distintas formas. Le van a dar forma de un búcaro o le van a dar forma de un jarrón, etcétera, etcétera. Entonces, este estado indiferenciado, si existe el el gen SRI, todo esto se desarrolla hacia unas gónadas internas que son de tipo masculino, incluyendo la formación de testículos que van a dar lugar a los andrógenos u hormonas masculinas. Si no existe SRI, todo esto se desarrolla hacia femenino con la formación de toda esta estructura y de los ovarios. Y esto ocurre en muy poco tiempo, de manera que a la 7ª semana ya las gónadas internas están determinadas para que sean propias de un varón o propias de una mujer. Igual ocurre con los genitales externos. Todos se desarrollan a partir de una estructura indiferenciada que, dependiendo de los genes que estén activos o inactivos, se va a desarrollar hacia un hombre, o sea, hacia una estructura masculina, con el glande, con el pene y con el escroto. Y si no existe SRI o no existe otros genes, se van a desarrollar hacia el clítoris, los labios mayores y los labios menores. Todos a partir de una estructura que es común. De manera que los niños que nacen prematuramente, mientras más prematuros sean, más poco distinguible es si es un varón o si es una mujer. Y le he puesto aquí una foto de un niño, bueno, no se ve muy bien, pero un niño con unas características de un sexo ambiguo.
Esto se da en poquísimos casos, pero imagínense ustedes los casos en los que se da, el drama que es para la familia, que es que no pueden inscribirlo en el registro civil, no saben cómo escribirlo, como varón o como mujer, ni darle un nombre. Vale, seguimos. El sistema neuroendocrino consiste en una serie de glándulas, de las cuales solo dos son las que nosotros reconocemos como sexuales, que son los testículos y los ovarios. Pero también la hipófisis, el hipotálamo, que está en el cerebro, o las glándulas adrenales que están en los riñones, determinan hormonas que van a tener mucha importancia en el desarrollo sexual. Y entramos en esta transparencia también muy endemoniada, de la que solo quiero destacarle una serie de cosas. La primera es que todas las hormonas sexuales, estas de aquí, las amarillitas, son las hormonas femeninas, estas azulitas son las hormonas masculinas, he dicho, esta es la femenina, esta es la masculina, se desarrollan a partir del colesterol. El denostado colesterol es el origen que, transformándose, va a dar lugar a los distintos tipos de hormonas. Importante también, a partir de aquí también se sintetiza una hormona muy interesante, que es el cortisol, y el cortisol controla otra serie de cuestiones, como es el balance salino de nuestras células. Segunda cosa. Tercera cosa. Los hombres y las mujeres fabricamos andrógenos y fabricamos estrógenos, hormonas masculinas y hormonas femeninas, solo que en distinto grado. Y unas se transforman en otras mediante proteínas procedentes de genes. Y voy a hablarle de 3 proteínas importantes en este desarrollo. La primera es la 21-hidroxilasa. La 21-hidroxilasa actúa a este nivel, transformando estos compuestos en lo que va a dar lugar a cortisol, y tiene con unos efectos. La segunda que les voy a nombrar es la 5-alfa reductasa, que transforma la testosterona en dihidrotestosterona, que es como si dijéramos la supertestosterona, muchísimo más potente que la testosterona. Y les voy a mencionar otra proteína interesante, que es el receptor de la hormona. Hay células que producen hormonas y células que son capaces de recibir cuando hay hormonas en el medio y reaccionar a su vez haciendo otras cosas. Las hay entonces las células que no tienen estos receptores, no reaccionan a la presencia de hormonas. Las que sí tienen receptores reaccionan a la presencia de hormonas. Además de todo esto, que son cuestiones internas, intrínsecas de un individuo, existe la influencia del ambiente durante el desarrollo fetal y durante la vida. Y esa influencia del ambiente puede proceder mediante unos procesos que se denominan epigenéticos, que están por encima de la genética, que no sabemos muy bien en algunos casos en qué consiste, y que hacen que entonces el ambiente también module de alguna forma el que ese individuo tenga unas características o tenga otras. Y entre el ambiente, lo más importante son las hormonas. Las hormonas que se han puesto en marcha en todo el organismo de ese feto, y que van a influir en el desarrollo de todo lo que yo he comentado, pero también en el desarrollo del cerebro. Es muy importante. Sobre todo las hormonas masculinas. Las hormonas femeninas, el grado de síntesis de las hormonas femeninas es, como ven ustedes, aquí un poquito más irregular, pero las hormonas masculinas se desarrollan tienen golpes de funcionamiento o de síntesis que están desde el momento fetal. Aquí tienen ustedes un pico de formación de testosterona en el feto, poco después de nacer, y luego, por supuesto, en la pubertad y luego en la edad madura. Y eso influye en el cerebro. Y aquí tienen ustedes 2 cerebros, un cerebro masculino y un cerebro femenino, están pensando en lo mismo. Y sin embargo, las conexiones neuronales que hacen entre ellos es distinto. De manera que en el caso masculino las conexiones son mucho más
dentro de cada hemisferio, mientras que en el femenino es más entre hemisferios distintos. El cerebro tiene sexo. Hay sexo de un tipo o sexo de otro. Y una cuestión que es muy importante, este dimorfismo sexual se expresa en diferencias anatómicas y en diferencias funcionales, pero realmente lo que ocurre es que esas diferencias son diferencias estadísticas. Y aquí les he puesto 3 ejemplos. El volumen cerebral, en el cual los hombres tienen un volumen un poquito superior como media a las mujeres, pero claro, si encontramos un volumen determinado, solapan mucho estas dos curvas, solapan mucho, y si tenemos un volumen determinado no podemos decir si eso es un cerebro masculino o si es un cerebro femenino, porque solapan. Y lo mismo ocurre con la materia gris y con la materia blanca. Es decir, hay diferencias entre los distintos cerebros, pero esas diferencias son solo estadísticas. Si nosotros le quitáramos ahora, yo le quitara esto que dice aquí, cerebro femenino y cerebro masculino, y le señalara a uno de ellos, ustedes no sabrían decir si esto es de un hombre o de una mujer, porque son solo diferencias estadísticas. Vale. Entonces, insisto, que nazca un niño completo y con todo lo que nosotros esperamos para poder decir es un niño o es una niña, es un milagro maravilloso, pero a veces no ocurre lo estándar. No ocurre lo estándar ni en el desarrollo general, ni en el desarrollo sexual. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el número de cromosomas no es el típico que hemos dicho 46XX o 46XY? Y hay un caso que conocen ustedes perfectamente, que es el Down. Las personas que tienen Down tienen un cromosoma 21 de más, y eso hace que el desarrollo cambie totalmente hacia una estructura que es distinta. Y eso afecta aproximadamente a 1 de cada 2000 españoles. Pero también en los cromosomas sexuales, cuando individuos que tienen 2X y un Y se desarrollan de una manera intermedia, aquí les he puesto, por ejemplo, tienen desarrollo de mamas, son más bien femeninos, aunque tienen estructuras masculinas, y aquí ven ustedes, esta es un modelo hermosísima, que es XXY, tiene 2 cromosomas X de más, pero luego sus estructuras internas son un poco intermedias. Y les voy a mencionar, aunque voy a pasar muy rápido, que existen también personas que son mezclas de varios tipos de células, lo que se llaman mosaicos o quimeras. Son personas que tienen algunas células de un tipo y otras células de otro. Por ejemplo, les he puesto aquí un mosaico de Down que tiene, algunas de sus células tienen 46 cromosomas, lo normal, y otras tienen un cromosoma 21 de más. O esto que sería una quimera, que es la fusión que ha ocurrido en el seno materno de dos embriones que estaban gestándose, en el cual parte de las células son XX, femeninas, y parte de las células de ese individuo son XY, masculinas. Y ahí, pues imagínense ustedes lo que puede ocurrir cuando esa persona nazca. Bien, eso es los cromosomas. Los genes también pueden tener, he hablado de mutaciones en los genes también tienen efecto, o las mutaciones en los genes también tienen efecto en el desarrollo, por supuesto. Aquí me tienen ustedes a mí. Yo soy mutante del gen ERK2, porque tengo los ojos azules. La mutación que hace que una persona tenga los ojos azules surgió hace 20.000 años, y en ese momento, pues, o sea, de alguna manera triunfó evolutivamente. Bueno, triunfar tampoco somos tantos, pero bueno, en los países nórdicos sí. Pero el hecho entonces es que hay personas con los ojos azules, porque somos mutantes en el gen ERK2, y hay personas que tienen los ojos marrones, ¿vale? Yo soy mutante, y a mucha honra. El albinismo, tanto da lo mismo. O sea, son mutantes que no fabrican la proteína, la melanina, que es lo que nos da color, y esa persona no tiene melanina, es totalmente blanca. O la capacidad de digerir lactosa. Yo soy mutante en el gen LCT, o sea, yo soy capaz de digerir la lactosa de adulta. Y además, la mayor parte de nuestra población, es decir, el 85% de los españoles, es mutante en eso. O sea,
Lo que ahora se llama la intolerancia a la lactosa es lo normal. Lo anormal es ser capaz de fabricar lactasa siendo adultos. Eso no es normal. Yo soy mutante para los ojos azules, para la capacidad de digerir lactosa y para muchas cosas más. A mucha honra. Y el ser pelirrojo, por ejemplo, que nos parece una cosa que es divertida. Bueno, hay un niño pelirrojo. El niño pelirrojo no solamente que tenga el pelo rojo, sino que también tiene una propensión a los cánceres de piel muy grande y además tienen una reacción distinta a distintos medicamentos. Muchos de ellos sienten menos dolor que lo que es normal o reaccionan mejor o peor a ciertos medicamentos, de manera que eso tiene características, pero cuando nace un niño pelirrojo o cuando nace un niño con ojos azules, no decimos, ¡ay, qué pena! ¡Ay, míralo! Sino que decimos, ¡ay, qué bonito! ¡Mira qué gracioso! ¿Sí? Con el pelo colorado. Vale. Otra cuestión que puede pasar, que el SRI que hemos dicho tan importante, ¿qué pasa si SRI, lo que tenemos, el que tenga una versión mutante, un SRI que no funciona bien? Pues si esa persona, a pesar de ser XY, tiene un SRI mutante, esa persona se desarrolla como una mujer. Físicamente y emocionalmente y conductualmente son mujeres, pero no tienen ovarios. Pueden gestar si se les ayuda en una clínica de gestación, en el laboratorio, ¿de acuerdo? Y también puede ocurrir otra cosa, puede ocurrir porque los genes en algunas circunstancias cambian de sitio. ¿Qué pasa cuando en un momento de un desarrollo de una persona el SRI se ha mudado de sitio? Se ha mudado de sitio y se ha mudado del cromosoma Y a un cromosoma X. La persona que es entonces XX, es decir, debería ser mujer, pero tiene SRI, son infértiles, pero son masculinas. Aparentemente son masculinas y mediante tratamiento hormonal pueden llegar a llevar una vida más o menos normal, pero son masculinas, son X. Vale, entonces he hablado de tres genes que tienen que ver con las hormonas. Y ahora voy a decir qué es lo que pasa cuando cada uno de los tres hay versiones mutantes. Por ejemplo, cuando la 21-hidroxilasa de la progesterona, es decir, la que hacía el paso desde aquí hasta el cortisol, está mutada, lo que ocurre es que esa persona acumula andrógenos, porque todo va hacia aquí, hacia la zona de andrógenos, o acumula andrógenos, y entonces si es un XX, lo que tenemos es la apariencia masculina, tiene muchos andrógenos, pero los genitales son ambiguos al nacer, y en su vida se va produciendo una virilización progresiva. Si es un XY, lo que ocurre es que son precoces, como tienen más cantidad de hormonas sexuales, son precoces en la determinación de su sexo. El siguiente que puede sufrir mutaciones, por ejemplo, es la 5-alfa reductasa, la 5-alfa reductasa, que es la que transforma la testosterona en dihidrotestosterona, en la supertestosterona. Lo que ocurre es que esas personas son XY, pero su apariencia es femenina. Aquí tienen ustedes esta foto en la cual este niño, que ya está en la pubertad, esta es su foto cuando era más pequeña. Era una niña, aparentemente era una niña. Pero cuando llega el momento de la pubertad en el que se empieza a sintetizar mucha más testosterona, aunque no fabrique dihidrotestosterona, va acumulando y se va convirtiendo paulatinamente en varón. Y el último que quería es el de qué pasa cuando las células cuando ese individuo fabrica, por ejemplo, testosterona, pero sus células no tienen el receptor, no se dan cuenta que tiene esa testosterona. Es lo que se llama el síndrome de insensibilidad a andrógeno, que es muy poco frecuente, pero que hay gente famosa que lo ha tenido. Y estas son personas que son XY, pero sus células no responden a andrógenos, aunque los tenga. Su aspecto es muy femenino. Y ese es el caso de Isabel I de Inglaterra, es el caso de Jamie Lee Curtis, reconocido, de más gente. Son mujeres que suelen ser muy bellas, y se dice también que de Juana de Arco, pero la quemaron muy bien, entonces no ha habido manera de hacerle las pruebas del ADN.
Vale. Intersexualidad y transexualidad. Consiste en que esos criterios que yo he definido, en algunos casos pueden ser discordantes. Entonces tenemos sexo cromosómico, hormonal, que hemos hablado, gónadas, genes, neurológicos, cenital. Si hay discordancia entre algunas de esas cosas, encontramos que esa persona es, como poco, le digamos que no cumple con todos los parámetros con los que nosotros definimos esto es un hombre o esto es una mujer. No pasa nada. Pero encima, ahora tenemos otra cuestión que es el sexo legal. ¿Qué sexo se le pone a un niño? Y cómo, si en un momento dado quiere cambiar su sexo legal, cómo cambiar la legislación para eso. Y por supuesto, el sexo conductual. Su comportamiento, su identidad de género, su rol de género, que he dicho que no lo voy a tratar, pero que probablemente hablemos de ello en este tiempo. Bueno, aquí tienen ustedes la partida de nacimiento, en la que es obligatorio en España poner un sexo y un nombre propio que corresponda con el sexo que se ha puesto. Si es, yo digo, un médico dice que esto es un varón, yo no le puedo poner María, le podré poner José María, pero no María. Tiene que ser... En Alemania ya el Constitucional permite inscribir a gente con no ponerle sexo o ponerle un sexo indeterminado, eso ya lo permite y eso pues supongo yo que en los países irá poco a poco avanzándose en ese sentido. Y ahora pasan cosas porque esto que yo estoy contando es bastante desconocido. Y aquí les leo, para los que están lejos, Kenia es del año, esto es del año pasado, Kenia culpa al turismo gay de un encuentro sexual entre leones machos. El responsable del organismo censor asegura que los animales han copiado los comportamientos de parejas del mismo sexo y opina que se encuentran poseídos por fuerzas demoníacas. Por lo visto, a Kenia va mucho turista gay y se ponen a hacer chiqui chiqui en medio del bosque, los leones lo ven y dicen, miren, esto está bien, ¿vale? Y ya, esto es gracioso, pero lo que es inadmisible es que la jueza representante española en el Tribunal de Derechos Humanos diga que está claro que la homosexualidad produce patología y lo toman la homosexualidad como una enfermedad, ¿vale? Lo cual la Organización Mundial de la Salud ya las ha sacado de las enfermedades. Bueno, pues yo termino y me gustaría de todas estas que se quedaran ustedes con una frase que me gusta mucho, no es mía, pero me gusta mucho. No es mi cuerpo, sino tu mirada. No es lo que yo sea o lo que yo tenga, sino cómo me observes tú a mí y cómo me consideres. Y para terminar del todo, les voy a leer el estribillo de una canción que Santi Martínez y Cristina Almazán, yo se lo encargué, que son del grupo Encantado, ellos hacen canciones a demanda, y escribieron una canción que se llama Un mundo en Technicolor. Y el estribillo dice lo siguiente: hay multitud de colores, hay quien solo ve dos. Entre tu verde y tu amarillo yo veo miel, lima y limón. Siendo la vida un misterio, me reafirmo en mi visión de que entre azul y rosa hay un mundo en Technicolor. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Hay una pregunta. Entre el momento de la fecundación y esa semana séptima en la que se diferencia el sexo, ¿hay alguna manera externa o artificial de decantar que el sexo sea varón o hembra? Probablemente anticipándose a las hormonas, pero ¿vale la pena? Es que de verdad, o sea, yo digo, uy, no vaya a ser que, voy a tratarlo con hormonas, porque esto, como, si es que determinar cómo va a funcionar al final todo es casi un milagro, ¿no? Entonces, ¿vale la pena hacer eso? Anticiparse, ¿no? A menos que haya antecedentes familiares en el que se sepa que hay algo que puede ir mal, pero necesita que previamente se haya diagnosticado, etcétera, etcétera. Pero si hacerlo por lo normal es más fácil, ¿no? O sea, y vas a sacarle una cosa de un niño y vas a tratarlo. Que muchas veces se magnifica lo que se puede hacer y lo más normal es lo más normal. Isabel, tenemos otra pregunta. Sí.
yo no sé si esto es verdad, me lo habían comentado, que es posible que un óvulo, sacarle a un óvulo el cromosoma Y o algo así, para que dos mujeres, por ejemplo, tuviesen un hijo y que una, su gónada femenina, fecundase a la otra. ¿Eso es posible? No. O sea, hasta ahora parece, lo que se sabe en ratones, claro, eso en humanos no se hace, pero lo que se sabe en ratones es que para que tenga lugar una fusión y que eso dé lugar a un individuo, no se puede hacer. Tú estás diciendo, si un óvulo tiene un cromosoma X y el otro óvulo tiene un cromosoma X también, fundámoslo y con esto vamos a hacer una mujer XX. No es posible. Hace falta que uno de esas células pase por un hombre. Estáis salvados, muchachos. De momento.